A continuación tiene la palabra la colega asambleísta Patricia Núñez. Señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, compañeras y compañeros legisladores, Ayichisi, los legisladores estamos conscientes que el tratamiento de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos es una prioridad para el país. Por la situación geográfica en la que se encuentra el Ecuador, está expuesto a una alta peligrosidad sísmica. Esto quiere decir que diariamente ocurren sismos de magnitud suave, leve o también magnitud fuerte. El límite de las placas tectónicas sobre las que se encuentra nuestro país es de tipo convergente. En este límite está la placa de Nazca oceánica que empuja y se desliza bajo la placa continental, placa sudamericana, es decir, dos placas tectónicas que se chocan entre sí. En cambio, en la sierra tenemos fallas corticales o superficiales que son producto de este fenómeno de subducción. Cuando estas placas chocan, se acumula energía y luego se obliga a disipar de una manera brusca. También estamos expuestos a diferentes amenazas de origen natural. Solo en los últimos años hemos palpado y hemos sido víctimas de algunas tragedias, como los deslizamientos de tierra ocurridos en mi provincia, por ejemplo, en el cantón de Chunchi, en el cantón de Huánuco, donde decenas de familias hasta hoy no pueden recuperarse de las pérdidas. Erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones, como los que hace unos meses ocurrió acá en Quito, en el sector de La Gasca. Y lamentamos también pérdidas económicas, así como también pérdidas de vidas humanas. Así podemos seguir enumerando acontecimientos que entristecieron al Ecuador a lo largo de la historia, como aquel sismo de 8.8 que sucedió en Esmeraldas en 1906, similar a Chile, donde cientos de familias fueron afectados y murieron hermanos también ecuatorianos. Así como también el ocurrido en el 2016 en la provincia de Esmeraldas y Manabí, sismos que tienen periodos de retorno, es decir, que pueden nuevamente ocurrir. Además, todos los años, los fenómenos meteorológicos a consecuencia del cambio climático son más impredecibles. Sin embargo, una de las cosas que más debe llamarnos a la conciencia es que tras un evento natural se evidencia casos que podrían evitarse, casos donde los culpables incluso muchas veces es la misma sociedad. La falta de reacción inmediata, falta de planificación, coordinación, la falta de toma de decisiones y la organización por parte del gobierno y las autoridades locales, falta de políticas públicas, de ordenanzas, falta de control para el cumplimiento, sanción y seguimiento. Ecuador también está a expensas del crecimiento demográfico, los procesos de desarrollo y el uso de suelo que indudablemente generan amenazas de origen antrópico, como la violencia, plagas, epidemias, pandemias, incendios, fuga de materiales peligrosos, entre otros, que exigen de manera urgente una ley como la que estamos tratando hoy en este día. Colegas legisladores, esta realidad se vuelve más preocupante por la desatención y la lentitud de actuar de varias instituciones del gobierno, que deberían ser las encargadas de tomar acciones pertinentes y actuar de manera urgente. El rol que deben cumplir las instituciones públicas y privadas es fundamental, quienes deberán incorporar en su estructura organizacional equipos multidisciplinarios formados académicamente en gestión de riesgos para que esto funcione de manera integral. De la misma manera, los gobiernos autónomos descentralizados son una pieza clave para diseñar e implementar políticas de gestión y control que permitan con la continuidad
de los procesos de una manera eficaz. En las diferentes reuniones que hemos tenido en la Comisión de Soberanía, como Patricia Núñez y con el apoyo técnico también de la academia, tuve la oportunidad de recomendar la incorporación del término previsión en toda la ley. La previsión entendida como la generación de información desde territorio, como mapas dinámicos a escalas adecuadas que permitan prever las amenazas de riesgos, de desastres y con el fin de que esta información se articule y los datos se actualicen a escala nacional a fin de dar respuestas oportunas y respuestas también inmediatas e integrales. En este proyecto de ley se abordan la gestión de riesgos de manera integral con 3 grandes procesos. El primero, la reducción, el segundo, la respuesta y el tercero, la recuperación. También tenemos subprocesos específicos que permiten asumir la necesidad de conocer, comprender y monitorear el riesgo, dado que sin este conocimiento previo y sin el monitoreo permanente de su evolución es muy difícil actuar ante este tipo de riesgos. En este componente es fundamental el rol que tiene cada una de las instituciones, entidades u organismos técnicos y o científicos asociados al sistema que son los encargados de levantar la información propia de su especialidad, así como el monitoreo permanente. Es necesario también entender la responsabilidad de la reducción de riesgos. Es imposible cumplir sin el fortalecimiento de capacidades técnicas de los organismos o entidades encargadas que requieren además el apoyo presupuestario del Estado, por lo que este proyecto de ley prevé también esta necesidad y que sean considerados como una estrategia dentro del financiamiento del sistema. De igual forma, la reducción de riesgos debe incluir sistemas de alerta temprana, que actualmente son desarrollados por los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones ciudadanas, que en muchos de los casos son los que reportan en primer lugar indicio de riesgo en función de las realidades que se tienen en territorio. Sin embargo, se debe contar con las condiciones tecnológicas en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan cumplir con esta función de previsión en el tema de riesgos. En aplicación del principio de descentralización subsidiaria, se incluye en el articulado la obligación de que los actores responsables del conocimiento, comprensión y monitoreo generen mecanismos necesarios para cumplir con el objetivo de la reducción de riesgos. Aunque suene repetitivo, no me cansaré de hacer notar la necesidad de fortalecer estas competencias con los gobiernos autónomos descentralizados a través de estructuras eficientes, con la capacidad de responder y resolver de manera oportuna las diferentes situaciones de riesgos. En este sentido, los gobiernos autónomos descentralizados deben fortalecer sus capacidades de preparación para la respuesta en cada cantón frente a los desastres naturales a través de la organización de comités de operaciones de emergencia cantonal y la identificación de acciones de preparación y reducción de riesgo. Según Marlon Caicedo, arquitecto y catedrático, en Quito un 60% de las viviendas son autoconstruidas, es decir, no se levantan bajo estudios ni procesos técnicos, porque esto representa menos costos, pero pueden ser espacios peligrosos por muchos factores, desde donde se ubican laderas, por ejemplo, hasta el material de construcción y la estructura. Debemos reflexionar profundamente de lo que está pasando en el Ecuador, que encima de los desastres naturales vemos la ineptitud del gobierno para asumir sus responsabilidades y coordinar con los municipios. No puede ser que todos los días… De un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. No puede ser que todos los días, frente a la mirada de las diferentes autoridades de gobierno, se siga construyendo edificaciones que sabemos que bajo un evento sísmico o cualquier desastre natural colapsan y provocan la muerte de sus habitantes. En el Ecuador debería ser indispensable la construcción de estructuras sismo resistentes que permitan disipar energía, evitando el colapso o el desplome de la edificación y basándose en la norma ecuatoriana de la construcción. Esta ley debe exigir un control permanente y sistemático para los gobiernos autónomos municipales. Vale la pena también recordar
que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, con la ley que se encuentra vigente y con la voluntad política, no solamente que se fortaleció la institucionalidad con la creación de la Subsecretaría de Riesgos, sino que también hubo una gran inversión para mitigar los desastres naturales en todo el país, como los deslaves, inundaciones, erupciones, sequías, terremotos, de manera oportuna y articulada. Y para concluir, señor presidente, por último, debo decir que como Asamblea Nacional debemos acelerar la aprobación de este proyecto de ley. No podemos permitir que existan más víctimas y familias desprotegidas de la atención del Estado. El Ecuador necesita recobrar la institucionalidad, tener otra mirada, una mirada sin odios para gobernar, una mirada más integral y humana. Muchas gracias, Yupaychani.